La sala estaba en silencio cuando él levantó la mirada. Las cámaras seguían encendidas, el equipo de producción contenía la respiración y nadie se atrevía a interrumpir. El capitán, la estrella que había conquistado todo lo que el fútbol podía ofrecer, acababa de hacer una pausa que parecía durar una eternidad. Sus manos descansaban sobre la mesa, los dedos entrelazados, y en sus ojos había algo que pocas veces mostraba ante las cámaras: vulnerabilidad pura. Respiró hondo antes de continuar. No era el tipo de historia que había planeado contar esa tarde. Había venido preparado con las respuestas habituales, las anécdotas seguras, los momentos de gloria que la gente esperaba escuchar. Pero algo en la pregunta del entrevistador había tocado una fibra diferente. Había abierto una puerta hacia un recuerdo que llevaba guardado durante años. Un momento que lo había cambiado de formas que ni siquiera él comprendía completamente hasta ahora. Sentado bajo esas luces implacables, obligado a ponerlo en palabras. El entrenamiento había comenzado como cualquier otro. El sol de julio caía despiadado sobre el campo, convirtiendo cada gota de sudor en un recordatorio de que la pretemporada no perdona a nadie. Los jugadores se movían con esa mezcla particular de cansancio y determinación que caracteriza los primeros días del trabajo duro. El ruido era el de siempre: gritos del cuerpo técnico, el sonido seco del balón contra las botas, las respiraciones pesadas de hombres llevando sus cuerpos al límite. Él estaba concentrado en los ejercicios de posesión, moviéndose entre los conos con esa precisión automática que había perfeccionado durante décadas. No pensaba en nada más allá del siguiente pase, el siguiente movimiento, el siguiente segundo de juego. Era su refugio, ese estado de flujo donde el mundo exterior desaparecía y solo existían él y el balón. Había construido su carrera entera en esa capacidad de desconectarse de todo lo demás. Entonces sintió la presencia antes de verla. Era el mediocampista chileno, el jugador que había llegado al equipo con esa reputación de guerrero indomable que precedía cada uno de sus pasos. Alto, imponente, con esa intensidad en la mirada que hacía que incluso los más experimentados sintieran un escalofrío de respeto. Había jugado en las ligas más duras del mundo, había sobrevivido batallas tácticas que habían quebrado a jugadores más jóvenes, y llevaba en el rostro las cicatrices invisibles de quien nunca había tenido nada regalado. El capitán lo había observado durante las primeras semanas con curiosidad profesional. Era diferente a los demás. Mientras otros buscaban su aprobación o su amistad, el chileno mantenía una distancia respetuosa pero firme. No había adulación en sus ojos, solo reconocimiento mutuo entre profesionales. Entrenaba con una ferocidad que rayaba en lo obsesivo, como si cada ejercicio fuera su última oportunidad de demostrar algo al mundo. Pero ese día algo era diferente. El balón rodó fuera del área de juego y el capitán fue a recuperarlo. Cuando se giró para regresar, el chileno estaba ahí, bloqueándole el paso. No de forma agresiva, pero sí deliberada. Sus ojos se encontraron y hubo un momento de silencio que pareció expandirse más allá de lo razonable. Los otros jugadores continuaban con el ejercicio, ajenos a lo que estaba desarrollándose en la periferia del campo. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? El chileno habló con voz baja pero clara, lo suficientemente alta para que solo él pudiera escucharlo. No fue lo que dijo lo que lo sorprendió, sino cómo lo dijo. No había ira, no había desafío en el sentido tradicional. Había algo más profundo, más peligroso. Había verdad. El tipo de verdad que corta porque viene de un lugar de autenticidad absoluta, sin filtros, sin miedo a las consecuencias. Le dijo que lo había estado observando durante semanas, que había notado algo que aparentemente nadie más veía, o quizás todos veían pero nadie se atrevía a mencionar. Que el capitán, la estrella mundial, el hombre que había ganado todo, estaba jugando en piloto automático. Que había excelencia técnica en cada movimiento, precisión en cada pase, pero que faltaba algo esencial. Faltaba hambre. El capitán sintió algo extraño en el pecho. No era ira, aunque por un momento pensó que debería estarlo. ¿Cómo se atrevía este jugador, este recién llegado, a cuestionarlo de esa manera? Pero la emoción que surgió no fue indignación, fue algo mucho más incómodo: reconocimiento. El chileno continuó, sus palabras llegando como puñetazos medidos, cada uno calculado para impactar. Habló de lo que significaba venir de donde él venía, de pelear por cada oportunidad, de saber que un solo error podría significar el fin de todo. Habló de la diferencia entre jugar para mantener lo que ya tienes y jugar como si tu vida dependiera de cada balón. No era un reproche personal. Era una observación desde las trincheras de quien nunca había conocido el lujo de la comodidad. El resto del equipo comenzaba a notar que algo ocurría. Los ejercicios perdieron ritmo, las voces se apagaron gradualmente.
El entrenador hizo ademán de acercarse, pero algo en la escena lo detuvo. Había una tensión en el aire, sí, pero no era la tensión destructiva de un conflicto. Era otra cosa, algo más complejo que requería espacio para desarrollarse. El capitán podría haber respondido de 1000 maneras diferentes. Podría haber usado su estatus, su historia, sus logros como escudo. Podría haber convertido ese momento en una demostración de poder, recordándole al chileno quién era él y cuánto había conseguido. Podría haber aplastado esa insubordinación aparente con una sola palabra, con una mirada, con el peso completo de su autoridad incuestionable. Pero no hizo nada de eso. En cambio, sostuvo la mirada del chileno y por primera vez en mucho tiempo se permitió ser completamente honesto consigo mismo. El recién llegado tenía razón. Había estado navegando en aguas conocidas, ejecutando movimientos perfeccionados hasta el punto de volverse mecánicos, jugando un fútbol brillante pero seguro. Había olvidado lo que era sentir esa desesperación hermosa del que no tiene nada que perder, esa urgencia que convierte cada partido en una cuestión de vida o muerte. El silencio entre ellos se extendió, pero ya no era tenso. Era el silencio de dos profesionales reconociéndose mutuamente, de dos guerreros de diferentes batallas encontrando un lenguaje común. El chileno no había venido a faltarle el respeto. Había venido a darle un regalo, aunque fuera un regalo envuelto en verdades incómodas. Si esta historia te está sorprendiendo, déjalo saber en los comentarios. Finalmente, el capitán asintió. Fue un gesto pequeño, apenas perceptible, pero cargado de significado. El chileno respondió con el mismo gesto y ambos regresaron al ejercicio. Pero algo fundamental había cambiado en esos minutos robados al margen del entrenamiento oficial. Lo que sucedió después fue algo que el capitán nunca olvidaría. En lugar de volver a la rutina establecida, tomó una decisión espontánea. Se acercó al entrenador y solicitó un ejercicio específico, un 1 contra 1 de alta intensidad. Todos contra todos, sin jerarquías, sin nombres, sin historia. Solo habilidad pura, determinación y orgullo. El entrenador dudó por un segundo, mirando al capitán con esa expresión que tienen los técnicos cuando saben que algo importante está en juego, pero no comprenden completamente qué. Luego asintió y reunió al equipo. La atmósfera cambió instantáneamente. Los jugadores sintieron que algo extraordinario estaba por ocurrir. El primer enfrentamiento fue el capitán contra el chileno. Se posicionaron frente en un espacio delimitado del campo. El balón entre ambos, el resto del equipo formando un círculo irregular alrededor, todos los ojos fijos en la escena. El sol parecía brillar con más intensidad. El aire se sentía más denso, cada sonido amplificado por la expectación colectiva. Cuando comenzó el duelo, fue como si se hubiera liberado algo primordial. El capitán no jugó como la estrella mundial controlada y elegante que todos conocían. Jugó como el niño de barrio que alguna vez fue, el que peleaba por cada balón en calles polvorientas donde perder significaba quedarse sin jugar. Atacó con una ferocidad que sorprendió incluso a él mismo, buscando cada espacio, cada ángulo, cada milímetro de ventaja, con una desesperación que no había sentido en años. El chileno respondió con todo lo que tenía. No se contuvo, no mostró reverencia, no le dio ventajas corteses. Lo trató como lo que el capitán necesitaba ser tratado en ese momento, como un igual, como un rival digno, como alguien que debía ganarse cada centímetro del campo. Sus entradas eran fuertes pero limpias, su defensa inteligente y despiadada, su determinación absoluta. El balón iba y venía entre ambos en una danza violenta y hermosa. Sudor, polvo, respiraciones entrecortadas. El capitán sentía los músculos arder, el corazón golpear contra las costillas, la adrenalina recorrer cada nervio de su cuerpo. Estaba vivo de una manera que había olvidado que era posible. No estaba pensando en tácticas complejas o en mantener su imagen. Estaba simplemente siendo, existiendo en el momento puro del deporte que amaba. Los compañeros que observaban comenzaron a gritar, a animar, a vibrar con la intensidad de lo que presenciaban. No era solo un ejercicio de entrenamiento. Era una declaración, una transformación ocurriendo en tiempo real frente a sus ojos. Estaban viendo a su capitán redescubrirse, viendo al chileno ganar un respeto que ninguna cantidad de trofeos previos podría haberle otorgado. El duelo terminó sin un ganador claro. Ambos cayeron al césped exhaustos, respirando con dificultad, pero con algo nuevo brillando en sus ojos. El capitán extendió la mano y el chileno la tomó, ayudándolo a levantarse. Se abrazaron con esa brutalidad afectuosa que solo los deportistas entienden, palmadas fuertes en la espalda, respiraciones pesadas mezclándose en el espacio entre sus rostros. No hubo palabras, no las necesitaban. El entrenamiento continuó, pero el ambiente había cambiado completamente. Había una energía diferente en el aire,
una intensidad que contagiaba a cada jugador. El capitán se movía con una urgencia renovada, atacando cada ejercicio como si fuera su primera oportunidad en lugar de su milésima repetición. Los demás respondieron a esa energía, elevando su propio nivel, compitiendo con una fiereza que había estado dormida bajo capas de profesionalismo seguro. Los días siguientes fueron diferentes. El capitán llegaba al entrenamiento con una anticipación que no había sentido en años. Buscaba los ejercicios más duros, se ofrecía voluntario para las sesiones extra, empujaba su cuerpo más allá de lo que creía necesario, y siempre, en algún momento del día, cruzaba miradas con el chileno. No había palabras, solo ese reconocimiento silencioso de dos jugadores que compartían ahora un entendimiento más profundo. El chileno tampoco había cambiado su estilo, pero ahora había algo más en su juego. Ya no era solo el guerrero solitario probándose a sí mismo, era parte de algo mayor. Un catalizador que había despertado algo dormido en el equipo entero. Su intensidad ya no se sentía como una amenaza, sino como un recordatorio constante de lo que significaba realmente competir al más alto nivel. En los partidos que siguieron, algo era visiblemente diferente. El capitán jugaba con un filo que los comentaristas notaron pero no podían explicar completamente. Había rabia controlada en sus movimientos, hambre en cada sprint, desesperación hermosa en cada ataque. No había perdido su elegancia ni su precisión, pero ahora estaban al servicio de algo más visceral, más urgente, más real. El equipo comenzó a ganar de formas diferentes. No solo con superioridad técnica, sino con corazón, con garra, con esa determinación inflexible que convierte los partidos imposibles en victorias memorables. Y en el centro de todo estaba esa dupla improbable. El capitán legendario y el guerrero chileno, empujándose mutuamente hacia versiones más completas de sí mismos. Suscríbete para más historias inspiradas en el lado humano del fútbol. Meses después, cuando el capitán tuvo tiempo de reflexionar sobre ese periodo, se dio cuenta de que el chileno le había dado el regalo más valioso que cualquier compañero podría ofrecer. Le había devuelto su hambre, no a través de consejos o discursos motivacionales, sino a través de un espejo brutal y honesto que le mostró lo que estaba perdiendo sin darse cuenta. Había pasado tanto tiempo siendo perfecto que había olvidado cómo ser feroz. Había refinado su juego hasta convertirlo en arte, pero en el proceso había perdido algo de su salvajismo original. El chileno, con su verdad incómoda y su desafío respetuoso, le había recordado que la grandeza verdadera no viene solo de la excelencia técnica, sino de la disposición a arriesgarlo todo en cada momento. Ahora, sentado frente a las cámaras, contando esta historia por primera vez, el capitán sentía una gratitud profunda que las palabras apenas podían capturar. Porque ese entrenamiento, ese enfrentamiento que podría haber terminado en conflicto, se había convertido en el punto de inflexión que definió la segunda mitad de su carrera. Le había enseñado que los verdaderos líderes no son los que exigen respeto a través del miedo o el estatus, sino los que tienen el coraje de escuchar verdades difíciles de fuentes inesperadas. El chileno le había mostrado que el respeto real no viene de la reverencia silenciosa, sino del desafío honesto entre iguales. Que los mejores compañeros no son los que te dicen lo que quieres escuchar, sino los que tienen las agallas de decirte lo que necesitas escuchar. Que la verdadera amistad en el deporte no se construye en los momentos de gloria compartida, sino en esos instantes incómodos donde alguien se atreve a sostener un espejo y decir, puedes ser mejor que esto. La sala de entrevistas seguía en silencio. El equipo de producción había olvidado las cámaras, absorbidos en la historia. El entrevistador tenía lágrimas en los ojos, aunque intentaba disimularlas. Era el tipo de momento que define por qué algunas historias trascienden el deporte y tocan algo más profundo en la experiencia humana. El capitán sonrió, una sonrisa pequeña y genuina que iluminó su rostro de maneras que los goles y los trofeos nunca lograban. Porque comprendía ahora, con la claridad que solo da el tiempo y la distancia, que ese día en el campo no había sido sobre fútbol en absoluto. Había sido sobre orgullo y humildad, sobre fuerza y vulnerabilidad, sobre la disposición de seguir creciendo incluso cuando el mundo te dice que ya has llegado a la cima. El chileno probablemente nunca sabría el impacto completo de lo que había hecho ese día. Había actuado según su naturaleza, con esa honestidad brutal que caracterizaba todo lo que hacía. No había calculado las consecuencias ni buscado crear un momento trascendental. Simplemente había visto algo que necesitaba ser dicho y había tenido el coraje de decirlo, sin importar quién estuviera del otro lado. Y eso, pensó el capitán mientras las cámaras finalmente se apagaban, era quizás la lección más importante de todas. Que el verdadero coraje no está en ganar trofeos o romper récords, sino en ser auténtico cuando sería más fácil conformarse. En elegir la verdad incómoda sobre la mentira confortable. En arriesgarse a la confrontación para ofrecer algo valioso a alguien que lo necesita, incluso si ese alguien no sabe todavía que lo necesita.
La entrevista terminó, pero la historia continuó viviendo en todos los que la habían escuchado, porque al final el fútbol es solo el escenario donde se desarrollan historias mucho más grandes sobre lo que significa ser humano, sobre cómo nos desafiamos a otros a ser mejores, sobre cómo los momentos más pequeños pueden catalizar las transformaciones más profundas. Y en algún lugar del mundo, tal vez en otro campo de entrenamiento bajo otro sol implacable, otro jugador estaba a punto de recibir su propia verdad incómoda de un compañero inesperado, continuando el ciclo infinito de crecimiento que hace del deporte algo más que un juego. Lo convierte en una metáfora viviente de todo lo que podemos llegar a ser cuando tenemos el coraje de seguir evolucionando.